Mi hermana Abby era la favorita, mientras que yo era visto como el diferente. Ahora mi propia familia me excluyó deliberadamente de la cena de Acción de Gracias. Mi nombre es Ellie y tengo 27 años. Durante la mayor parte de mi vida, me sentí como un personaje secundario en mi propia familia. No era despreciado, pero sí tolerado. Mi hermana Abby era la niña de oro, la copia de mi madre, con excelentes notas, un prometido ideal y todo lo demás. Por otro lado, yo era el callado, el artista, y, según mi tío Frank, el que nunca terminaba de madurar. Él solía repetir eso a menudo. El tío Frank es de esas personas que actúan como un padre cómico, pero sin el encanto. Es ruidoso, muy opinativo, le gusta hacer barbacoas y controlar a los que lo rodean. Cada año, él organiza la cena de Acción de Gracias, y yo me arrastraba hasta allí, porque es una tradición, ¿verdad? Este año algo se sentía diferente. No había recibido ninguna noticia sobre la comida. Ni una invitación, ni un mensaje de texto grupal familiar, ni siquiera un sutil recordatorio de mi madre que me hiciera sentir culpable. Al principio, supuse que esperaban que simplemente apareciera como siempre. Pero luego vi fotos en el Instagram de Abby que mostraban la mesa larga ya puesta, el pavo rebanado, y todos vestidos y riendo. Era obvio que lo habían planeado. Miré la foto por un buen rato, preguntándome si era un error. Quizás la invitación se había perdido. Tal vez simplemente olvidaron enviarla. Me di todas las razones para creer que no era lo que parecía. Pero una parte de mí lo sabía. Aún así, subí a mi coche y conduje hasta la casa del tío Frank, que estaba a solo 20 minutos. Me convencí de que si me equivocaba y todo era un malentendido, me reiría y me sentaría como si nada hubiera pasado. Pero en cuanto entré al camino de entrada, el aire helado de afuera se sintió más cálido que lo que me esperaba. El tío Frank me recibió en el borde del camino, sin esperar a que saliera del coche. Simplemente se acercó, con los brazos cruzados sobre su barriga cervecera y esa sonrisita de suficiencia que siempre ponía cuando creía tener el control. No fuiste invitado, Ellie, dijo con indiferencia, como si habláramos del tiempo. Vete a casa. Al principio no dije nada. Solo miré más allá de él hacia la casa. A través de la gran ventana, pude ver a todos. Mi madre estaba en la cabecera de la mesa riendo. Abby, a su lado, revisaba su teléfono. Incluso mi mejor amigo Carl, con quien crecí y que solía pasar las fiestas entre mi casa y la de su padre, estaba allí levantando un vaso como si perteneciera. Ninguno de ellos miró por la ventana. No tenían idea de que yo estaba a pocos metros de una celebración de la que claramente no estaba destinado a ser parte. Asentí una vez y no protesté ni pedí explicaciones. Simplemente me di la vuelta, regresé a mi coche y conduje un poco más hasta el estacionamiento de la gasolinera más cercana. Me estacioné, apoyé la cara en el volante y dejé que el silencio me envolviera. Luego hice una llamada. No fue una llamada dramática, ni a un agente secreto, ni a un abogado. Solo a una amiga de verdad, de esas que entienden lo complicada que es tu familia y nunca intentan convencerte de que no te sientas herido por ello. Habíamos trabajado juntos en algunos proyectos de diseño gráfico y backend, pero, más importante, ella era la gerente de un sitio web de redes sociales bastante conocido, Holiday Nightmares, que justo esa semana publicaba una sección llamada Cuéntanos tu historia. Le conté todo, no por rabia ni por venganza, sino solo para revelar la verdad. Le hablé de la falta de invitación, de cómo el tío Frank me recibió en el camino de entrada, y de ver a mi madre, mi hermana Abby y Carl riendo dentro. No mencioné nombres, solo conté la historia honestamente, y ella permaneció en silencio todo el tiempo. Luego preguntó, creo que esto encaja perfectamente con el tema. ¿Estás de acuerdo con que lo publique de forma anónima? No lo dudé. Sí, dije. Adelante. 20 minutos después, mi teléfono empezó a vibrar. Primero fue Carl, luego Abby, y finalmente mi madre. Las llamadas perdidas y los mensajes de texto se acumularon como una represa rota. La publicación se había vuelto viral más rápido de lo que esperaba. Tocó una fibra sensible. La gente se identificó con ella. Miles de desconocidos respondieron con asombro, lástima y anécdotas sobre cómo sus propias familias se habían vuelto frías. Ni siquiera había abierto Instagram o Facebook todavía, pero ya podía imaginar lo que estaba pasando. Finalmente, el tío Frank llamó. No respondí. En cambio, me senté en mi coche y observé cómo llegaban las notificaciones, una tras otra. Había algo surrealista en ello. Este cambio imperceptible de poder. Este era el momento en que dejé de ser solo una figura de fondo. Por primera vez, no estaba aceptando el golpe en silencio. No estaba siendo la persona más madura. No estaba tratando de entender a personas a quienes obviamente no les importaba si yo estaba presente o no. Simplemente había terminado. Las llamadas seguían llegando. El teléfono volvió a sonar. Mamá. Dejé que fuera al buzón de voz antes de volver a llamar a Abby y Carl. Puse el teléfono en silencio y me senté allí, simplemente respirando. Y entonces vi un mensaje. Recibí una solicitud de mensaje directo de alguien que no conocía, pero que tenía un apellido familiar. Era una prima con la que no había hablado en años, que se había mudado después de un desacuerdo con el tío Frank por dinero. El mensaje era corto. Bien por ti. He estado esperando que alguien finalmente lo dijera. Y fue entonces cuando supe que esto era más que simplemente haber sido excluido de una cena. Nunca se trató solo de la invitación. Se trataba de los años de silencio, los años de reprimir mis emociones para no ser una molestia. Se trataba de todos los momentos familiares por los que había sonreído a pesar de sentirme invisible. Y de repente, la gente estaba prestando atención. No solo extraños en Internet, sino personas que creían que nunca sería capaz de defenderme. Pero ya ni siquiera se trataba de defenderme. Se trataba de irme. Ellos no estaban preparados para eso. No estaban preparados para lo que sucedió después. Cuando regresé a mi apartamento, ya estaba oscuro.
Las sobras que había preparado esa mañana, por si acaso, seguían en el refrigerador. Sándwich de pavó, salsa de arándanos y pastel comprado. Los calenté, me senté en el sofá y comí en silencio, dejando que mi teléfono vibrara sobre la encimera como una alarma lejana a la que no necesitaba responder. Solo miré la publicación una vez en la página de mi amiga. Los comentarios llegaban más rápido de lo que podía leer. La gente compartía sus propias historias horribles. Me pasó a mí el año pasado. Todavía no he hablado con mis parientes. Lloré al leer esto. Gracias por decirlo. Las familias así no merecen tu silencio. Bien por ti. No buscaba validación, pero se sintió como una cálida manta. Por primera vez, no estaba haciendo esto solo. Luego, a las 8:52 de la tarde, el antiguo chat grupal familiar, que había estado inactivo durante semanas, cobró vida. Mamá, Eli, por favor llámame. Abby, ¿qué has hecho? Carl, amigo, esto se está saliendo de control. Tío Frank, quita esa publicación ahora mismo. ¿Quieres airear la ropa sucia? Bien, pero estás arrastrando a toda la familia por el fango. No respondí. No de inmediato. Necesitaba tiempo. Necesitaba dejar que el peso de todo se asentara porque, por una vez, ellos eran los que se retorcían, y yo no iba a apresurarme a limpiar el desastre que habían creado. Alrededor de las 9:30, mi madre volvió a llamar. Esta vez no hubo buzón de voz, solo silencio cuando no respondí. Luego, a las 9:43, envió un mensaje de texto que me tomó por sorpresa. Mamá, no teníamos intención de lastimarte. Frank mencionó que estabas viajando. Asumí que no querías venir este año. Eso me impidió viajar. Nadie había preguntado. Nadie había verificado. Había estado viviendo a 10 millas de distancia todo el año. Ni siquiera había mencionado que salía de la ciudad. Era una mentira, una excusa. Cuando alguien preguntó por mi ausencia, Frank probablemente dijo algo para explicarlo. No estaba seguro de qué me dolía más, ser excluido o descubrir que habían inventado una historia sobre por qué no estaba allí sin siquiera preguntar si quería estarlo. Carl envió un mensaje de texto. Carl, amigo, no lo sabía. Juro que pensé que estabas trabajando o algo. Tu mamá dijo que habías cancelado. No debí haberle creído. Lo siento. Fue débil, pero se sintió algo honesto. Carl y yo éramos amigos desde sexto grado. Habíamos pasado por mucho, maratones de videojuegos, rupturas en la escuela secundaria e incluso un desastroso viaje universitario que nos dejó a los dos durmiendo en un estacionamiento de Walmart. Sin embargo, últimamente se había distanciado un poco, más cenas con Abby y más risas con el tío Frank. Lo atribuí al paso del tiempo, pero podría haber sido más. Quizás había empezado a aceptar la versión de mí que ellos se contaban, la de alguien poco confiable, sensible y un extraño. Aún así, no respondí. Necesitaba que lo asimilaran un poco más. A las 10:12 de la noche, el mensaje fue recogido por una página nacional más grande. Mi amiga me envió un mensaje en mayúsculas. Amigo, 40,000 compartidos en una hora. Está por todas partes. Y tenía razón. Revisé Twitter y había capturas de pantalla e hilos. La gente analizaba las dinámicas, la manipulación y el sentido de derecho. Estaban especulando sobre los roles familiares como si fuera una escena del crimen psicológico. Algunos incluso intentaron averiguar quién era yo, pero permanecí anónimo, observando desde detrás del cristal como alguien que ve un incendio que no necesita ser extinguido. Fue entonces cuando empezaron a llegar los correos electrónicos. Un representante de recursos humanos de una empresa de tecnología para la que había trabajado como freelance, un exmaestro, un antiguo compañero de piso, personas que reconocían el tono pero no los detalles específicos. Una frase de una mujer con la que no había hablado en años se destacó. Siempre me pregunté cómo te mantuviste tan callado en esas fiestas. Ahora entiendo. Te estabas ahogando. Abby llamó a las 11. No respondí. Lo intentó una y otra vez, finalmente enviando una pared de mensajes de texto tan larga que tuve que desplazarme 2 veces para terminarla. Dijo que yo estaba exagerando, que podría haberle enviado un mensaje de texto, que había arruinado todo por una cena, que estaba avergonzando a la familia, que los clientes del tío Frank lo estaban llamando con preguntas y que sus vecinos se preguntaban qué había pasado. Leí el mensaje 2 veces y luego una vez más. Y al final, me reí en voz baja, con amargura, porque en todas esas palabras nunca me preguntó cómo me sentía. Ni una sola vez se disculpó. No se trataba de que yo saliera herido. Se trataba de que ellos se sintieran incómodos. Lo del silencio es que se acumula como presión en una tubería. No tienes idea de lo cerca que está de estallar hasta que todo se inunda. Esa pieza, esa única anécdota, fue el punto de inflexión para mí. Y ahora todos los que alguna vez me descartaron o me animaron a ser una persona más grande, me están viendo convertirme en alguien a quien no pueden ignorar. Y ni siquiera había mencionado sus nombres. Esa fue la parte que más los aterrorizó. El poder de permanecer anónimo mientras se tiene la razón. A las 11:47, mi teléfono volvió a vibrar. Recibí una llamada de un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me impulsó a aceptar. Una voz de mujer irrumpió, asustada y casi temblorosa. Hola, es Eli. ¿Quién es? Mi nombre es Clara. Soy la hija de Frank. Me quedé helado. Clara es su hija de su primer matrimonio. Apenas la mencionaba. No había invitado a esta persona a Acción de Gracias en años. Vi la publicación, explicó, y creo que necesitamos hablar. Y fue entonces cuando las cosas cambiaron, cuando la historia dejó de ser solo mía y el pasado comenzó a desmoronarse más rápido de lo que había anticipado. Me quedé sentado, sobresaltado. No había oído el nombre de Clara en más de una década. El tío Frank nunca la mencionaba a menos que alguien más lo hiciera. E incluso entonces, era con una extraña mezcla de odio y falsa indiferencia. Ella tomó su decisión. Él había dicho previamente.
Cuando le pregunté por qué no estaba en Navidad, esa fue toda la explicación. Sin seguimiento, sin curiosidad, solo un despido frío. Pero aquí estaba ella al teléfono conmigo. No sabía si debía llamar. Respondió con voz baja. Pero una vez que vi la publicación, supe que eras tú. No sé cómo lo escribiste, pero simplemente lo supe. No sabía qué decir. Había algo inquietante en escuchar de ella, como un fantasma de la familia pasada que de repente entraba en el presente. Ella no solo había desaparecido, había sido borrada. Pero su voz sonaba cálida, incluso familiar. Supongo que viste lo rápido que se extendió, dije finalmente, solo para decir algo. Ella soltó una risa corta y triste. Sí, lo vi. Está explotando. Y he estado leyendo los comentarios toda la noche. Todo esto simplemente me afectó mucho. Hubo una pausa, no incómoda, solo pesada. ¿Sabes lo que realmente me afectó?, dijo. Pensé que era la única. Eso rompió algo dentro de mí. También lo pensé, admití. Y así, el muro que había construido durante todo el día, ira, desapego, todo eso comenzó a ceder porque durante mucho tiempo pensé que quizás era demasiado sensible, demasiado distante, demasiado reacio a dejar pasar las cosas, que quizás no encajaba. Pero ahora aquí estaba otra persona del mismo árbol genealógico diciéndome que sentía lo mismo. ¿Tienes tiempo para hablar?, preguntó. No quiero contarte todo esto, pero hay cosas que nunca he dicho en voz alta antes. Miré el reloj. Medianoche. Se suponía que debía estar durmiendo. Tenía trabajo por la mañana, pero nada de eso importaba. Sí, dije. Tengo tiempo. Así que hablamos durante horas. Ella me contó cómo Frank solía enfrentarla con su madre, cómo lanzaba dinero a los problemas y luego lo quitaba solo para recordarle quién tenía el control. Como les decía a todos que ella era difícil, desagradecida y mimada cuando en realidad, ella simplemente comenzó a hacer preguntas que él no quería responder. Habló de cómo cuando cumplió 21 años, él la cortó por completo y le dijo al resto de la familia que ella se había mudado. No lo había hecho. Simplemente dejó de luchar por ser vista. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Él me enseñó a creer que el silencio era el precio de mantener la paz. Pero nunca me trajo paz. Solo lo hizo sentir cómodo a él. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que probé la sal en mi labio superior. Era como si todo lo que nunca había dicho hubiera encontrado una voz en ella. Y no se trataba solo de Frank. Se trataba de mi madre barriendo las cosas bajo la alfombra, Abby riéndose de los chistes y Carl, mi supuesto mejor amigo, sentado en esa mesa como si fuera un jueves cualquiera. Clara y yo hablamos hasta casi las 3 de la madrugada. Y al final, me sentí más ligero. No sanado, pero comprendido, como si alguien hubiera abierto una puerta cerrada dentro de mi pecho y hubiera dejado entrar aire fresco. Antes de colgar, dijo. Si alguna vez necesitas ayuda para decir más la verdad, cuenta conmigo. En serio, no estás solo en esto. Ese fue el momento en que supe que esto no terminaría con una sola publicación. Finalmente dormí unas horas. Y cuando me desperté, todo había escalado. Solicitudes de periodistas, ofertas de podcast y alguien de una serie documental preguntando si hablaría ante la cámara de forma anónima si quería. Mi nombre no había sido revelado, pero otros estaban empezando a atar cabos. Familiares lejanos, viejos amigos y conocidos. Algunos simplemente escribieron notas cortas, estoy orgulloso de ti. Mientras que otros enviaron párrafos contándome sus propias versiones de traición en acción de gracias. Incluso recibí un mensaje de la hermana de mi padre, que no había hablado con mi madre en años. Ella escribió, siempre pensé que eras extraño. Me doy cuenta de que solo estabas sobreviviendo. Esa palabra, sobreviviendo, se quedó conmigo, ya que describía lo que había estado haciendo durante años. No viviendo, no prosperando, simplemente sobreviviendo en una familia que me veía como útil cuando estaba callado, servicial y no conflictivo. Pero ahora que había hablado, no estaban seguros de qué hacer conmigo. Ha pasado una semana. Bloqueé a Frank. Le bajé el volumen a Abby. Ignoré los frecuentes mensajes de texto de Carl, todas las versiones de «podemos hablar». No conocía a ese tipo, ya que en ese momento no me importaba si lo sabían o no. Era demasiado poco, demasiado tarde, pero no me separé. Clara y yo nos mantuvimos en contacto. Nos reunimos para tomar café unos días después, y fue increíble lo rápido que conectamos. Hablamos durante 3 horas seguidas. Ella me contó más sobre la familia que nunca había conocido, sobre cómo personas sutiles como Frank distorsionaban la historia, cómo enfrentaban a la gente para que nadie comparara notas. Incluso me mostró correos electrónicos antiguos. Los correos de Frank a su madre estaban llenos de amenazas y ultimátums. Una frase me llamó la atención más que las demás. Ellie está tomando el mismo camino. Suave y débil. No lo logrará a menos que alguien lo corrija. Miré esos comentarios durante mucho tiempo porque no eran simplemente crueles. Eso fue premeditado. Él había estado entrenando al resto de la familia para creer lo peor de mí mucho antes de que yo fuera consciente de ello. Gaslighting a nivel familiar, socavándome de maneras sutiles para que cuando finalmente me resistiera, pareciera que yo era quien exageraba. No era paranoia, sino un patrón. Y una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. 2 semanas después de Acción de Gracias, recibí una carta manuscrita por correo sin remitente y solo con mi nombre en el sobre. Era de mamá. Lentamente la abrí, esperando un astuto viaje de culpa. Pero lo que descubrí fue diferente. Era corta, solo 2 párrafos, pero el tono era más tranquilo, no de disculpa, sino reflexivo. Ella decía, leí todo. Leí los comentarios. Leí lo que otros dijeron sobre madres como yo. Al principio me enfurecí, pero luego recordé tu cara cuando eras un niño. Cómo solías encogerte cuando la gente levantaba la voz y cómo aprendiste a desaparecer en las esquinas. No te protegí. Dejé que otros te definieran. Y me quedé de brazos cruzados mientras sucedía. No pensé que te estaba haciendo daño,
Pero el silencio también es una forma de daño. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que ahora lo veo. Lo siento. Miré esa carta durante mucho tiempo. No fue suficiente. Todavía no. No por sí sola. Pero fue algo. Y por primera vez en años, sentí que alguien de mi familia realmente me había visto. La Navidad llegó y se fue, y no volví a casa. En cambio, la pasé con Clara y algunos amigos que también habían elegido pasar las vacaciones lejos de sus familias. Comimos comida para llevar, jugamos juegos de mesa y vimos películas cursis en Netflix. No hubo drama, ni culpa, solo risas y una conexión genuina. El tipo de conexión que solía creer que solo ocurría en las películas. No fue ostentoso. No fue vengativo. Fue simplemente pacífico. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de demostrar nada a nadie. No necesitaba su aprobación. Tenía la verdad de mi lado. Y personas que finalmente me creyeron. Entonces, cuando llegó el año nuevo, escribí algo por mi cuenta, una publicación de seguimiento sin nombres, sin acusaciones, solo una reflexión sobre los límites, cómo las familias pueden amarte y aún así lastimarte, y cómo irse no significa que hayas fallado. La publicación no se volvió viral como la primera, pero ese no era el objetivo. Llegó a las personas a las que necesitaba llegar, incluyéndome a mí, creo, a mi madre. El tío Frank nunca me volvió a contactar. Y Abby finalmente envió una disculpa genuina, aunque breve. No somos cercanos, pero ahora somos cordiales. Carl y yo hablamos una vez, y le dije que le deseaba lo mejor, pero que no quería reconstruir algo en lo que no podía confiar, lo cual estaba bien porque ahora tenía nuevas tradiciones. Al año siguiente, organicé una pequeña, tranquila y alegre cena de acción de gracias. Clara y algunos amigos vinieron, y nadie levantó la voz. Nadie hizo bromas a expensas de los demás. Y cuando alguien derramó salsa de arándanos en el sofá, nos reímos y continuamos comiendo. Nadie se quedó fuera de la puerta y a nadie se le dijo que se fuera. Mientras miraba alrededor de la habitación, comprendí que así es como debería sentirse una familia. Gracias por ver. Si estas historias te atrapan, suscríbete a Historias del Señor R y activa la campanita. Cada día hay una historia sorprendente esperándote.